el monto de la deuda que hemos negociado, ustedes lo conocen, está en el orden de los 3.150 millones de dólares, y los lapsos de flexibilización también ustedes los conocen. Es una flexibilización bastante bondadosa a partir de hasta el año 2026, y a partir de allí pues continúa también en términos bastante favorables para ambos países el honrar estos compromisos financieros que tenemos. Bueno, aquí hay algo, y por eso están estos dos invitados esta noche, que el público merece respeto. Venezolanos y no venezolanos, o sea, todos nosotros, de que se nos explique qué es lo que está pasando. Todo esto son unas declaraciones galimatías de una serie de afirmaciones que no son concretas. El señor Wilmar Castro dice que los plazos de flexibilización, ¿qué es eso? Bueno, no sé, habría que preguntarle a él, Oscar. Yo creo que aquí es cierto, yo creo que esto hay que ponerlo en el contexto correcto y hay que hablar de una manera muy clara. Lo que la gente entienda. Esto que ocurre de esta refinanciamiento con Rusia. De 3.000 millones de dólares. Eso es un show mediático, no es ninguna otra cosa. Ni siquiera se incluyeron la deuda completa, que son 9.000 millones. Hay 6.000 de PDVSA. De PDVSA. Pero claro, esos son intocables, porque ese es un crudo que día a día envía Venezuela a India para alimentar la refinería que Rusia tiene en India. Y eso es intocable, eso no lo van a modificar, los rusos no lo van a aceptar. La verdad verdadera... Pero no van a aceptar que se les interrumpa el envío de ese petróleo. De ese petróleo. Okay. La verdad verdadera es que el país tiene una deuda que podemos estimar cercanamente a los 150.000 millones de dólares. Y más allá de eso, tienes la fuente, la única fuente que genera divisas para poderle dar sustento a eso, es una empresa que técnicamente, si pudiéramos decirlo como una empresa privada bajo ese enfoque, estaría quebrada desde hace mucho tiempo. ¿A quién le debe Venezuela? La pregunta para los dos. ¿A quién le debe Venezuela? ¿Cuánto le debe a Rusia? ¿Cuánto le debe a China? ¿Cuánto le debe a la Comunidad Europea? ¿Cuánto le debe a quién? Como saben, estos regímenes totalitarios, además la transparencia es una falta, no existe. No hay contabilidad, ok. Pero el estimado que hay, 60.000 millones de dólares a China, 9.000 millones de dólares a Rusia. Van 69. Hay un dinero adicional que se le debe a India por algunos préstamos que India ha hecho, y lo demás está repartido de una manera generalizada. Bielorrusia, hay una deuda con Bielorrusia por unas armas. Lo demás son bonos que han sido emitidos, bonos de la República, bonos soberanos de la República y bonos de petróleo de Venezuela, que componen el diferencial para llegar a los casi 150.000 millones de dólares. ¿Qué es la deuda? ¿Qué es la deuda? ¿Se puede pagar eso? Bueno, con una administración como la que tiene Venezuela, que es un gobierno saqueador, que sencillamente está pidiendo a gritos un refinanciamiento de todas las deudas de Venezuela para decirle al pueblo venezolano que no está en default, cuando efectivamente Venezuela está en bancarrota en este momento, no se puede pagar ni se puede recuperar la economía. Un país donde se acabó el aparato productivo, un país donde el régimen solo se ocupa del tema político para mantenerse en el poder sin importar la vida de los venezolanos, no puede cancelar ningún tipo de deuda porque además no produce. Como decía Horacio, ¿qué es PDVSA hoy en día? Lo que logró ser en Venezuela la segunda empresa mundial petrolera, hoy es una chatarra, es un amasijo de metal, donde sacaron el dinero. Antes de pasar a la cuestión política, a lo que ha pasado con el diálogo en República Dominicana que no se llevó a cabo, hablando del default, hablando de la deuda, he escuchado a venezolanos decir, este es el momento para comprar bonos que están como vaca muerta, a precio por el piso, se compra ahora para que cuando eso se revalúe, ganar mucho dinero. Bueno, pero esa es la política que viene desde el régimen por una razón fundamental. Una gran proporción de esos bonos de PDVSA los compraron gente muy cercana al régimen. Y esos es lo que cada vez que esto ocurre y caen los bonos, compran y después al aumento los revenden. Lo que está sucediendo ahora, Óscar, es a los tenedores de bonos, a los acreedores, no les interesa un default porque perderían su dinero. Esa es la verdad. Van a llevar hasta el extremo que sea posible la posibilidad de una negociación y mantener que el régimen... Extendiendo los plazos. Claro, y esperando que el régimen todo el tiempo diga, te voy a pagar. El gobierno de Venezuela tiene el dinero de los intereses. Por ejemplo, hay personas que cogen préstamos a prestamistas particulares, para que nos entiendan los televidentes, y no reciben el capital, reciben los intereses.
¿está en capacidad por lo menos el gobierno de Venezuela de pagar los intereses de la deuda? Mira, Oscar, El servicio de la el deuda. tema es el siguiente, como también decía Horacio, en ese tipo de régimen todo es una caja negra. En Venezuela, los venezolanos no saben cuál realmente es la inflación, mucho menos van a saber si se está pagando la deuda, porque eso no lo muestran al país. Veías a Castro Soteldo, que de economista, bueno, tiene lo que yo tengo de astronauta, explicando algo que no era ninguna explicación, sino tratando de hacer un show mediático y decirle al país, tranquilo, ya nos prestaron el dinero, ya no tenemos problemas. Como decía ayer Nicolás Maduro, nos han golpeado mucho las sanciones, pero vamos para adelante. Y le dijo una serie de cosas a Santos que, bueno, que dejan mucho que desear de un mandatario. Entonces, decir a ciencia cierta, Venezuela puede pagar los intereses de una deuda con el saqueo que hay en ese país, con el saqueo que hicieron a la segunda empresa petrolera del mundo, que hoy no es nada. Yo no creo que Venezuela pueda pagar, no solamente porque no los reciba, es posible que los tenga, pero se los roban. Venezuela es un saqueo. Ese régimen que está dominando Venezuela lo que ha hecho es saquear las arcas públicas de Venezuela y cada día generar más pobreza al país. Horacio. De hecho, el default adelantado, el default parcial que acaban de cantar, se debe selectivo. a la falta de pago de intereses de 81 millones de dólares del bono PDVSA 2027. Pero voy más allá. Dice que pagó los bonos de PDVSA 2017 sí, y 2020. Claro. Pero esos son los bonos de la República, porque eran bonos 200 millones, 199.6 millones eran los bonos de la República y 81 millones eran los bonos de PDVSA, el bono de PDVSA. Pero hay algo importante, Oscar, que la gente tiene que comprender. Jorge Rodríguez dijo, ese señor que es un sociópata aborrecible, detestable, dijo que Venezuela ha sido muy responsable en los pagos, cierto. ¿Pero a costa de qué, Oscar? A costa del hambre, de niños que mueren definitivamente por desnutrición, gente que muere por falta de medicina, un país que vive en una angustia total y absoluta con una inflación que supera el 1000%, a costa de eso se pagó. Pero en este momento ya ni siquiera eso puede ser. Te lo puedo decir con toda claridad. El año que viene, 2018, no hay ninguna forma que Petróleos de Venezuela pueda generar como ingreso para el país en divisas más de 7.500 millones de dólares. Y los compromisos de deuda son 9.000 y no hemos comprado ni un kilo de leche en el exterior. Así que tú me dirás, ¿qué estado de desesperación? ¿Qué podemos esperar nosotros? El punto, y yo le aprovecho aquí al amigo Graterol, los políticos en Venezuela, y yo creo que él es uno de los que está más claro, tienen que entender, aquí no hay plazo posible, Oscar. Esto es una cuestión de vida o muerte. El país está ocupado, no invadido, ocupado por chinos, rusos, cubanos, iraníes, Hezbollah, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos seguir dándole plazo a esto porque dentro de muy poco tiempo pasaremos a ser un estado asociado o una provincia de China. ¿Qué va a pasar con las calificaciones que ayer la leímos aquí mismo de Standard & Poor's, de un default selectivo, de Fitch y de otras calificadoras? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no hay ningún tipo de negociación con el gobierno de Venezuela? Por supuesto, no hay confianza en ese régimen. ¿Por qué hacen lo de Rusia, Oscar? Porque se trata de unas armas que compró Hugo Chávez. Esas armas seguro ya están pagadas. Es que hay que entender que esa conchupancia que hay entre el régimen dictatorial venezolano y Rusia es sencillamente un triángulo económico. De Venezuela sale dinero en efectivo a Rusia y después ellos refinancian una deuda con el mismo dinero que Venezuela mandó a Rusia. Eso se sabe, es un secreto a voces en Venezuela. Ese dinero que se está refinanciando ya está en las bóvedas de Rusia, de venezolanos, dinero venezolano que robó a esta gente y lo esconden en Rusia. Es decir, de Maiquetía al aeropuerto de Moscú hay una alfombra, algo permitido de que pasa dinero en efectivo a Rusia. Eso está ocurriendo en Venezuela. Entonces, eso de hablar de un refinanciamiento de la deuda no es otra cosa que vamos a utilizar el dinero que tengamos ahí para reflotar un poco aquí, para que el mundo vea que sí podemos refinanciar. Y es por eso que estos señores están desesperados por buscar que esa mal llamada oposición, que cree en elecciones, en dictadura, que quiere en unos diálogos extraños con el régimen, le permita
un refinanciamiento de la deuda desde la Asamblea Nacional, porque la Constitución establece que es la Asamblea Nacional la única que permite un endeudamiento del Estado venezolano, y eso es lo que quiere el dictador Nicolás Maduro. Volvemos de inmediato, quédense ahí, porque volvemos en el próximo segmento con ustedes, con más de la actualidad venezolana. Vamos a hablar un poco de política, luego de lo que del diálogo y las relaciones con Colombia, que están al rojo vivo.